cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Bendiciones, estimados hermanos. Una gran alegría tener este contacto para mí, porque leo la Biblia y Dios me habla, y es lo que yo quiero transmitir: leer la Biblia, la palabra de Dios, y sin lugar a dudas, si usted pone atención, Dios le va a hablar, y cuando Dios habla es maravilloso. Hay un avivamiento en el espíritu para luego manejar el alma y manejar nuestra naturaleza caída, que necesita ser solventada por el poder de Dios. Hoy voy a tomar un versículo que es Mateo 11:25. Mateo 11:25. Y el contexto va a ser Mateo 11, del 25 al 29. Pero en Mateo 11:25, las primeras 3 palabras dice: en aquel tiempo. Repito, en aquel tiempo. Y agregaría: vida interior inconmovible. Vida interior inconmovible. Por lo que vamos a considerar en el contexto. Y antes de empezar, hay gente que ha pasado por situaciones terribles, y he visto cómo manejan
situaciones. Siempre estará relacionado con aquel que ha tenido un encuentro con el omnipotente, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente. Y esa vida interior inconmovible la vamos a ver en Mateo 11, del 25 al 29, se lo dije recién. Y diría, vida interior inconmovible para enfrentar los tiempos. ¿Cuál es el título? En aquel tiempo. Estas tres palabras que le he leído recién. Y el que manejó situaciones y nunca las situaciones lo manejaron a él es nuestro Señor Jesucristo. El autor a los Hebreos dice en el capítulo 12, versículo 13, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si el apóstol escribía a los hebreos para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, se lo escribía a gente que había tenido un encuentro con Dios, pero no se sentían bien. Entonces, por eso les decía recién, ¿quién ha tenido un encuentro con Dios? Puede manejar contradicción de pecadores. Pensemos en Lot. Lot dice que afligía su alma en medio del pecado de Sodoma y Gomorra. Era terrible lo que vivía Lot. Lot había sido una persona que andaba de acuerdo a su vista, no a la vista de Dios. Era un hombre que no se había convertido, pese a que andaba con el padre de la fe, llamado Abraham. Pero un día, en medio de la aflicción, elevó su vista a Dios, y aunque él se equivocó, porque Abraham le dio a elegir el lugar que él quería, y él vio un lugar hermoso cuando habían crecido en riquezas tanto él como Abraham, para tomar la tierra que en el futuro sería de su pueblo Israel. Dice que extendió sus dominios hasta llegar a Sodoma, y ahí vivió en una situación, en un ambiente terrible. Y él afligía su alma. Dice, estaba observando recién acá en la Biblia, que dice que el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Está relacionado con contradicción de pecadores. Empieza a vivir piadosamente y tendrás problemas con el mundo espiritual antagónico a Dios. Empieza a vivir piadosamente y dice que el príncipe de este mundo es Satanás, el diablo. Y verás contradicciones. No es fácil vivir una vida santa, pura, limpia. Alguien dijo, cuando vino el Señor, lo soportaron 3 años. Si bien en este tiempo no lo soportan ni 3 meses, porque Él era luz. Las tinieblas hoy en día son muy densas. Entonces, cuando yo considero al Señor, tengo que ver las contradicciones que Él sufrió. Y, por ejemplo, veamos las contradicciones.
Yo no voy a leer casi ningún versículo, pudiera de repente leer algo, pero se va a ir el tiempo. Pero observemos, los que querían seguir a Jesús, eso está en Mateo 8, del 18 al 22. Dos personas muy animosas que querían seguirlo, pero cuando el Señor le dijo el costo, es muy bonito seguirle a Él. Vieron multitudes, milagros, maravillas, pero cuando el Señor le dijo la manera que hay de seguirle a Él, lo abandonaron. Dígame si no es una contradicción. Gente muy entusiasmada, a veces pasa en la iglesia, pero hay gente maravillada con el Señor, muy felices, cuentan sus testimonios, lo que han recibido, pero un día no los ve más. Tuvo una contradicción social. Por ejemplo, observo aquí a Capernaum, Betsaida, a ver si lo podemos encontrar. Eran pueblos muy llenos de gente, y el Señor, por ejemplo, cuando entró a Capernaum, en una ciudad marítima, donde había mucho negocio, y Él hizo su fama ahí. La gente vio la gloria de Dios. Pero le dejaron. Mire lo que decía: tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque dice que vieron la gloria de Dios. Dice, si esto lo hubiera visto, le dice a otra ciudad, Tiro y Sidón, Sodoma, dice, se hubieran impactado y me hubieran seguido. Pero ustedes, viendo todo esto, lo quisieron ver profetas, reyes, y no lo vieron, lo que ustedes oyen y ven. Lo social, los religiosos, le perseguían, los escribas, los fariseos, los saduceos. Lo social está en Mateo 11, del 20 a 24. Véalo usted. Lo religioso está en Mateo 9, 11. También habló de persecuciones. Él fue la persona más perseguida. En Mateo 10, del 16 al 25. También persecución familiar. Vea usted, a través de lo que yo voy nombrando, cuáles son sus persecuciones al decidirse por el Señor. Persecución familiar. Mateo 10:35 y Mateo 12, del 46 al 50. También Juan el Bautista fue perseguido y eso le impactó mucho. Lo llevaron a la cárcel, le cortaron la cabeza. Era el precursor. Multitudes siguieron a Juan el Bautista. El Señor mismo se hizo bautizar por Juan el Bautista, pero resulta que lo encarcelaron y lo mataron. Era un impacto para el Señor. Él llegó un momento a decir, generación de víboras. Yo no lo diría. A mí me parece muy fuerte, pero Él lo dijo en Mateo 12:34. También dijo generación mala y adúltera. Mateo 12:39. Todo esto Él había sufrido. Entonces, ante todas estas contradicciones, para colmo tenía el mundo espiritual, que es más real que nosotros. Estuvo perseguido por fuerzas demoníacas, a tal punto que fue tentado. Y 3 veces lo tentaron, pero él estaba munido del poder de la palabra de Dios. No se espera menos de nosotros, si usted puede manejar situaciones. Dice que hay que acercarse a la Biblia, en el mes de la Biblia, para encontrar a Jesucristo. Cuando usted encuentra a Jesucristo y Jesucristo vive no con usted, sino en usted, usted puede manejar todas estas contradicciones. Les nombro algunas más.
lo que ya lo hice, pero déjeme decírselo. ¿Dónde está? ¿Tiene persecución social? ¿Tiene persecución religiosa? ¿Tiene persecución familiar? Veo un ambiente social de generación de víboras. ¿Puede usted ver una generación mala y adúltera? Ahora, si el Señor tuvo todas esas contradicciones, quiero ahora leer el pasaje de Mateo 11, del 25 al 29. Dice, en aquel tiempo, se lo leí recién, y quiero decirle, en aquel tiempo y este tiempo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ahí podemos ver que ante tantas contradicciones, ni se conmovió interiormente. Y quiero decirle, una vez fui a ayudarle a un pastor. Él era muy anciano ya y había ministrado una iglesia de donde salieron obreros y él tenía muchos discípulos. Una iglesia muy basada en la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, yo fui a alentarlo a él después de haber estado en su iglesia y haber predicado. Entonces le dije, pastor, la iglesia goza de una espiritualidad muy importante. La que usted quisiera ver está en la iglesia. Se lo vengo a decir. Y él ya estaba en sus días finales. Habrán pasado unos 5 días, 6. Después falleció. Pero él me dijo algo que me quedó marcado. Lo mejor que puede haber en el ser humano es una vida espiritual correcta. Eso lo puede hacer Dios solamente. Cuando yo le dije, la iglesia goza de una situación espiritual muy buena. Él era el pastor de esa iglesia. Entonces, el Señor aquí está mostrando una vida inconmovible, una vida interior inconmovible. Vale preguntar, ¿cómo está tu vida interior en este tiempo? Es un tiempo donde el Señor, que fue inconmovible, te va a invitar. Esta es una mañana de invitación de parte de Dios para ti y para mí. Él, inconmovible, estaba en un ambiente de alabanza y dijo, te alabo, Padre, con mayúscula. Estaba en una conexión con el cielo. Si quiere vivir una vida inconmovible, espiritualmente hablando, donde puedes manejar tu alma y puedes manejar tu físico, tu mente, y puedes vencer, tienes que tener un corazón que alaba a Dios y estar conectado con el cielo. Padre, Señor del cielo, conectado con el señorío de Dios y de la tierra. Unió el cielo y la tierra. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y se la revelaste a los niños. ¿Quiénes eran los niños? Los sabios entendidos, ellos en un orgullo tenían de su desarrollo intelectual. Pero estos niños habían aceptado con una fe de niño la palabra, y dice que había llegado revelación. O sea que había un ambiente de revelación. También alabanza
cielo, Padre, revelación. Y vuelve a decir, sí, Padre, porque así te agradó. En estas palabras que el Señor ha dicho, ¿usted lo ve desestabilizado al Señor? ¿Que ha perdido el control a causa de las grandes contradicciones? Bueno, el Señor dice, quiero que tengas esa vida. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ahí lo vemos que el Señor es el camino que nos lleva al Padre. Dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y yo estoy seguro que si estás escuchando este mensaje, la revelación del cielo, la revelación del señorío de Dios, la revelación de Padre, la revelación de ser hijo de Dios, puede venir a tu vida ahora mismo. Dice, venid a mí. O sea que aquí se nota que es Dios manifestado en carne, inconmovible. Pero también Dios, este Dios inconmovible, puede habitar en tu espíritu. No tanto en tu alma, pero habitando en tu espíritu, manejas el alma, manejas tu ser tripartito, manejas en tu cuerpo. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dígame si la humanidad no necesita descanso. La humanidad y tu propia vida puede estar muy trabajada, muy cargada, fatigada, agotada, debilitada. Pero Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Necesitas descanso? Ven al Señor, tómate de Él. ¿Has pecado? La sangre de Cristo te limpia. ¿Estás enfermo? La llaga de Cristo puede tocarte. Dios extiende su mano a un mundo enfermo, fatigado, triste, cansado, donde hay tantas religiones que no sirven para nada. Yo necesito una persona que se llama Jesucristo de Nazaret. Y Él murió en la cruz, fue a la tumba y ha resucitado y vive por los siglos de los siglos. Él está allí por medio del Espíritu Santo, que dijo, yo me voy, pero voy a enviar el Espíritu Santo. Y está ahí. Estás enfermo, estás cerca ahí. Estás fatigado, ahí está el Señor. Estás desestabilizado, ahí está el Señor. No puedes dormir de noche, ahí está el Señor. Tienes problemas individuales, matrimoniales, familiares, ahí está el Señor. Tienes problemas económicos, ahí está Dios. Hay gran tiniebla, no entiendes nada, ahí está el Señor para alumbrarte. Y dice, llevad mi yugo. Hay un yugo, hay un llamado donde yo debo obedecerle, cosa que muchos no quieren hacer. No quieren ponerse el yugo para obedecer a Dios. Y se lo digo a los desarrollados intelectualmente, son los primeros que han tenido revelación de Dios. Los que presiden una nación, los reyes, los monarcas, los emperadores, los presidentes, los gobernadores, los intendentes, todas aquellas personas que están al frente de un pueblo son los primeros que han tenido revelación de Dios. Pero no quieren saber nada con Dios, porque saben que aceptar a Dios es aceptar una gran responsabilidad. Llevad mi yugo sobre vosotros, y atención, y aprended de mí. No, ¿qué van a aprender de Él? No quieren saber nada con Dios. Saben que Dios existe, ¿eh? La primera revelación es toda la creación. Toda la creación, alguien lo hizo. Esa es la primera revelación. Y luego encontrar a ese alguien. Y cuando lo encuentra, qué bendición, qué gozo, qué descanso, qué paz, qué estabilidad.
y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, no por fuera. Hoy en día vemos muchos mesías que por fuera se ven bonitos y te prometen de todo. Y ha fracasado la religión, han fracasado aquellos que parece que tienen una política extraordinaria, y han fracasado aquellos que uno los ve siempre allí, pero luego los ve que no están con una conducta. Hay una inmoralidad terrible que se ve manifiesta. En estos días la Cámara de Diputados no pudo esconder lo que sale, lo que se ve, lo que es el ser humano. Y lo que me puso contento es que parece que todavía hay algo de conciencia, pero vamos hacia leyes donde lo bueno será malo y lo malo bueno. Un día le vamos a tener que pedir perdón a este señor exhibicionista. ¿Por qué? Y porque va a haber una ley que diga, no, está bien lo que hizo. Y los niños, la mentalidad de nuestros niños, la pureza de un matrimonio donde luego vienen los niños y tienen que tener una cobertura para que su psique esté sana, ¿dónde va a parar? ¿Qué clase de gente vamos a tener en el futuro? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tu vida interior, estimado hermano, estimada iglesia, ¿para qué? Para alumbrar. Quiero terminar con algunos versículos. En aquel tiempo, ¿qué pasa en este tiempo? El Señor en aquel tiempo sufrió grandes contradicciones y dice que debemos considerarlo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ojo con el desmayo espiritual. Consérvate, querido hermano, porque dijo, el que cree en mí recibirá el Espíritu Santo, y cuando recibe el Espíritu Santo de su interior correrán ríos de agua viva. Bebe del río de Dios, porque el Señor está diciendo en Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vino es símbolo de gozo y leche símbolo de comida. Come de Dios, bebe del Espíritu Santo, del gozo. Mira lo que dice en Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Mire lo que dice en Juan 5:40. ¿Y no queréis venir a mí? O sea, el Señor siempre invitándonos para que tengáis vida. Y atención, ya los líderes, mire lo que dice. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Tiempo de alumbrar. Tiempo de traer una palabra de esperanza a la gente. Este es el tiempo. Por eso, estimado hermano, ¿te afliges en medio de las contradicciones? ¿Estás siendo tentado a retroceder? ¿Está siendo batallada tu mente? ¿Tienes miedo? La Biblia dice, no le deis lugar al diablo. Quita todo pensamiento que no corresponde en la presencia del Señor. Jesús dijo, viene, pero nada tiene en mí. ¿Quién venía? Venía el infierno, Satanás, toda la turba, toda la gente ya a llevarlo a la cruz, pero él nada tiene en mí. Como nada tuvo en Cristo, Cristo venció la muerte y se levantó de la tumba. Y tú también vas a vencer, hermano. O sea que en medio de tantas contradicciones, el Señor venció. Lot en aquel tiempo venció. Pablo, mire lo que dijo.
Dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de mi misma nación, en peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pero hermano, él dijo, ¿quién me apartará del amor que es en Cristo Jesús? Lo conmovió a Pablo. Pablo es nuestro apóstol. Y esto nos está enseñando. Esto está en 2 de Corintios 11 del 23 al 33. Y no leí todo, ¿eh? Él dijo, ¿quién no enferma y yo no enfermo? O sea que, hermanos, él vivió un sinfín de situaciones, pero nada lo conmovió. Por eso, Lot en aquel tiempo venció. Pablo en aquel tiempo venció. Jesús en aquel tiempo venció y sigue venciendo porque vive por los siglos de los siglos. Nosotros en este tiempo vamos a vencer. Que el Señor le bendiga y oro por usted. Señor, gracias por aquellos que están escuchando tu palabra. Envío tu palabra al espíritu, al alma, al cuerpo. Envío tu palabra a toda la familia. Te pido que entres a su casa ahora, Señor. Pero más que entrar a la casa de 4 paredes, entra al corazón. Para que entonces, Señor, la sangre toque las puertas, las ventanas, el fondo, el frente, el techo y haya inmunidad. Haya, Señor, sanidad, liberación, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Sea tocado usted, hermano, hermana, matrimonio, familia, iglesia, sea tocada en este tiempo por el poder de Dios. Bendiciones. Mi paz, Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda